Listo. Buenas tardes, Laura. El tema de la microclase de hoy es la fotosíntesis, un proceso fundamental para la vida. Me imagino que ya habrá visto este tema en algún momento anteriormente, pero lo vamos a explorar de una forma distinta. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí, Ok. Para iniciar, preparé un Kahoot con 5 preguntas rápidas sobre la fotosíntesis y no debe preocuparse si no recuerda todas las respuestas porque en realidad la intención es activar los conocimientos previos. Me avisa cuando puede ingresar al código QR. sí. ¿Ya he ingresado? Verificar acá. Ok, voy a empezar. Aquí le aparecerán las preguntas para que pueda responder desde el celular. Ujú. Siguiente pregunta. Ok, va la siguiente. Muy bien. La siguiente. Y la última. Listo. En general, las mayorías fueron contestadas correctamente. Muy bien. Podemos continuar con la presentación. Ahora, para entrar un poquito más en el tema, voy a presentar una imagen. Y usted me dirá si reconoce la imagen, si la ha visto antes, qué sabe de ella. Esta imagen que está aquí. Mm, bueno, no reconozco la imagen. Ok. Esta Pien- imagen pi- es, Pienso que diga, es algo, alguna parte de la planta, correcto. pero en sí, ya solo eso es lo que me parece. Muy bien. Vamos. La imagen es el cloroplasto. El cloroplasto es una estructura interna o un organelo de la célula vegetal. De aquí la parte más importante que vamos a trabajar es el tilacoide y el estroma, estas dos estructuras del cloroplasto. Esta estructura es como una fábrica de energía para la planta. En los tilacoides, que son como estas rodajitas que están aquí apiladas, y en el estroma, que es como el líquido dentro del cloroplasto, ocurren dos fases importantes de la fotosíntesis que vamos a ver
en la siguiente diapositiva. Para profundizar en el proceso, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta toma el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo y utiliza luz solar para producir glucosa. La glucosa es su alimento y como resultado libera oxígeno al ambiente. Esta que se ve aquí arriba es la fórmula básica, la reacción química de la fotosíntesis. Aquí está el agua más dióxido de carbono y con luz solar se convierte en glucosa y se libera oxígeno. Esto ocurre, como le mencionaba, en el cloroplasto, que tiene dos estructuras importantes. En el tilacoide ocurre la fase luminosa. Aquí se utiliza energía del sol para producir energía química y liberar oxígeno. Luego, esa energía que se produjo aquí en la fase luminosa en el tilacoide se va a utilizar en el estroma, donde ocurre la fase oscura o ciclo de Calvin, que se llama así porque no requiere luz. Utiliza la energía producida en la fase luminosa para convertir el dióxido de carbono en glucosa con la ayuda de unas enzimas muy especializadas para esto. Entonces, la fotosíntesis es un proceso vital para el planeta por tres razones muy clave. Primeramente, pues produce el oxígeno que respiramos los seres vivos. En segundo lugar, es la base de las cadenas alimentarias, ya que la luz solar permite que las plantas realicen este proceso para obtener su alimento y poder crecer y que los animales puedan alimentarse de ella y así sucesivamente en la cadena alimentaria. Y una tercera razón es pues que regula el clima y el dióxido de carbono. Ahora vamos a estudiar o a explorar cómo los factores ambientales pueden afectar el proceso de fotosíntesis. Para esto vamos a utilizar un simulador virtual. Acá le dejo los pasos para que pueda ingresar desde su dispositivo. Primeramente, pues escanear el código y me puede ir diciendo a medida que va avanzando para ir verificando que ya estamos dentro del simulador. Una vez Sí. que escanee el código, ¿me ¿Ya he avisa? escaneado el código? Ujú. Ok. Arriba a la derecha deben aparecerle tres lineecitas Ujú. para poder ingresar, donde dice Login y luego Student Login. Em, Student Login después de... Ujú. ¿Le aparece para escribir el nombre de usuario? Sí. Ok. Escriba Lady Giselle, así como se ve aquí, pegadito, con mayúscula Giselle, con dos S, con doble L. Ujú. Luego presiona donde dice My First Class. Mm, ¿Le aparece? Estoy con el... Mm, un segundo que me sale. No se puede encontrar este código de clase. No se pudo Voy a volver a encontrar. intentar. Ok. Ajá, My First Class después. Debe buscar su nombre, Laura Vázquez, Ujú. entre todos los que aparecen allí. Y luego le va a Ya. pedir una contraseña. Puede fijarse aquí en la tablita naranja, la contraseña asignada para usted es LV92 en minúscula. LV92. Correcto. Ujú. Y le da clic a la flecha celeste que aparece justo al lado derecho. Listo. Luego presiona Go to Class. Ujú. Le aparece un recuadro que dice Photosynthesis Lab. Ajá, sí. Inmediatamente le aparece un botón que dice Launch Gizmo. Sí. Creo que ¿Sí? ya. Sí. Debería aparecerle una imagen parecida a esta en su pantalla principal. ¿Es así? Sí. Ujú. Ok.
En esta simulación lo que vamos a observar es la producción de oxígeno por parte de la planta. La producción de oxígeno por hora. Entre más oxígeno produce la planta, nos va a decir que más activa está la fotosíntesis o que mayor es la tasa de fotosíntesis. Entonces, en su pantalla usted debe ver la planta y al lado izquierdo arriba el indicador de temperatura. Ujú. Ok, abajo en morado está la intensidad de luz y en verde está el nivel de dióxido de carbono. ¿Sí? Sí. Aquí a la derecha ahorita se encuentra en descripción. Por favor, ubicarse aquí en tabla para lo que va a ser el procedimiento de la simulación. ¿Ya? Ujú. Ok. Entonces vamos a trabajar tres variables: temperatura, intensidad de luz y nivel de dióxido de carbono. Cada vez que ajustemos un valor y necesitemos registrar el dato, vamos a presionar aquí donde dice Record Data para que nos quede Ujú. grabado los tres valores de cada una de las variables, ¿sí? Hay Para un esto, pequeño... Ah, ok. No, ya. Estoy en la tabla. ahora sí, Sí. ok. Los valores a manipular van a ser estos tres para la temperatura: 5, 25 y 45 grados Celsius. Estos tres porcentajes para la intensidad de luz: 10, 50 y 100. Y estos tres para el nivel de dióxido de carbono: 50, 200 y 500 partes por millón. También debo darle otros valores, pero antes de, la idea es realizar una predicción. Cuando digo una predicción es que pensemos en la variable asignada, pues en este caso vamos a realizar las tres, pero para temperatura que usted pueda anotar, como si estuviese llenando esta tablita, cada vez que yo pruebe los valores asignados 5, 25 y 45, ¿qué cree que va a ocurrir con la tasa de fotosíntesis, con la producción de oxígeno? ¿Cree que va a aumentar igual a medida que aumenta acá o qué piensa que puede pasar? Pienso que aumentaría. Para temperatura. ¿Y para intensidad de luz y dióxido de carbono? Mm, ¿aumentar también? Ok. Todos los valores deberían aumentar la producción de oxígeno a medida que igual acabamos aumentando. Bueno, vamos a verificar si eso es así. ¿Ok? En esta tablita hacían falta estos valores para mantener las variables que no vamos a manipular en un valor fijo. Por ejemplo, para la temperatura, usted debe ubicar las otras dos variables: la luz en 100%, que lo puede escribir directamente sin necesidad de mover el indicador, y el dióxido de carbono en 200. Me avisa cuando ya lo ha establecido así. Ok, la intensidad de la luz en 100% Correcto, así como aparece aquí en la tablita. y el CO2 en 200. En 200, ajá. Listo. Ok, vamos a mover la temperatura al primer valor: 5 grados Celsius. Yo sé que puede ser un poquito difícil Sí. de colocar en el valor que necesitamos. Sí, listo. ¿Y luego? Ok, si ya tiene sus variables ajustadas, recuerde presionar aquí el botón Record Data para Ajá, que le recordar. aparezca la primera fila de valores. Y ya me apareció. Ok, una vez que tiene la primera fila, mover entonces nuevamente el simulador en la parte de temperatura a 25 grados Celsius. Ujú. Ahora, record data. ¿Correcto? Ujú, listo. Y así para el siguiente valor. 45. Ajá, Un poco complicado colocar. sí, un poquito, no se preocupe. Listo. ¿Listo el de 45? Sí. Ok, puede tomar una captura de cuando ya tiene la tabla con los tres valores para revisarlos más adelante y poder continuar usando el simulador para las otras variables. Ujú.
Ok, ahora sigue el mismo procedimiento para ajustar las variables fijas para la segunda y la tercera variable y me avisa cómo va. Para la segunda y tercera variables se refiere a la que viene en la intensidad de la luz. Correcto. Y ahí no tengo que cambiar, o sea, dejo el valor de 100% de la densidad de la luz y el 200% de el CO2. No, ahí tiene que ajustar, si vamos a manipular la intensidad de luz, que es el valor aquí, la línea morada, lo que es la temperatura ahora va a tener un valor fijo, que ve Ujú. en esta columna de la tabla, que va a ser 25, Ah, y lo mismo para el nivel de dióxido de carbono, como se le explica aquí. una consulta, ¿los otros valores me siguen apareciendo ahí en la tabla? Ok, antes de iniciar a registrar, ponga Clear Data Ok. para que queden limpios Ujú, y ya pueda las. tener solamente los de la nueva variable a manipular. Ok. Listo. ¿Listo con los tres valores? No, con el segundo. Ok. Y recuerda tomar la captura para Sí. revisar los valores más adelante. Y ahora sí tengo los tres listos. Perfecto. Para continuar, vamos a completar la tabla que teníamos al principio. Esta tabla la pueden encontrar en su guía de experimentación impresa. Ahorita se las estoy proyectando, pero igual se puede llenar. Aquí en resultado observado se va a colocar el valor del oxígeno producido en cada una de las variables. Y acá presentaría si coincidió o no coincidió con su predicción, que en este caso era que a medida que aumentábamos, independientemente de cuál fuera la variable, así mismo iba a aumentar la tasa de fotosíntesis, en este caso la producción de oxígeno. Entonces, ¿qué resultados obtuvo para temperatura? Ok, temperatura.
0.3, Ok. 23.4, 0.1. Ok. Cuando tenemos estos valores, vamos a analizar ese comportamiento que se está observando. ¿Qué le llama la atención de ese comportamiento? Porque lo que tenemos que buscar es una explicación. Estos son los valores que me menciono, ¿verdad? Ujú, sí, Entonces, ¿qué me puede decir de qué observa? ¿Qué le llama la atención? que hay un valor que aumentó y los otros están bajos. Ok, ¿tiene alguna idea de qué le podría estar pasando a la planta si pensamos en una maquinaria? Si la relacionamos con una maquinaria, ¿qué creo que ocurre con una maquinaria si está demasiado fría o demasiado caliente? ¿Se ha recalentado? Ujú. Y en los otros, pues, se mantuvo un poco frío. Entonces, esto nos indica que no trabaja igual No. a cualquier temperatura. ¿Le da una idea de que hay alguna condición favorable para la planta? Pues pienso que dos valores están muy abajo y el otro siento que está muy sobrepasado. Siento que no hay un punto neutro como para que la planta esté bien. Hablar de una condición totalmente favorable. Ujú, exacto. Ok, entonces aquí observamos que esos valores en donde se obtuvo una tasa baja de fotosíntesis son valores que, ¿cómo podría hablar de esos valores? Si yo le hablo de 5, 25 y 45, Eh, ¿a qué conclusión podría llegar? En un rango de temperatura. ok, ok. Pienso que una temperatura más neutra, que no esté ni tan bajo ni tan alto. Ok, Sería un clima perfecto. favorable para mi concepto, sería un clima más favorable para la planta, porque si está muy alto, pues se puede quemar la planta, recalentar, y si está muy bajo, muy frío, no hay un clima favorable para ella. Perfecto. Así vamos muy bien. Vamos a pasar a los siguientes resultados. A lo de intensidad de luz, ¿qué valores obtuvo? Intensidad de luz, ok. 8.2, 23.4 y 23.4. Intensidad de luz, ok. 8.2, 23.4, ok. Aquí observamos otro comportamiento. Dígame, usted viendo esa columna de oxígeno, ¿qué puede deducir que está pasando con la tasa de fotosíntesis? Nada más con ver esos Em, valores. ujú. Pienso que en el primero está bien de oxígeno y en los otros dos le llega mucho oxígeno. Mucho oxígeno, mucha luz. Sí, mucha luz. ¿Qué podría estar pasando dentro de la planta al recibir cada vez más luz? Mire el valor, la Bien. gráfica que le coloco a la derecha también le puede dar una idea. Ujú. Pienso que em, la planta necesita más luz, entonces en una está recibiendo muy poca luz. Y cuando recibió más, aumentó. Sí, Pero en 50 y en 100 el valor fue el mismo.
Ajá, exacto, eso me llamó la atención, que el valor fue el mismo, se mantuvo. ¿Puede dar alguna explicación? ¿Le viene algo a la mente de qué puede estar pasando en las estructuras internas de la planta? ¿Qué pasa si hay más luz? ¿Qué puede pasar con la estructura interna de la planta que recibe la luz? Mm, pues creo que se mencionó lo de creo que eran los tilacoides, Correcto, en los telacoides que, ocurre la fase luminosa. ajá, la fase luminosa, pues pienso que tiene que ver con los tilacoides, no sé si controlan em, en su fase luminosa la luz que entra a la planta, no sé si lo regula. Así mismo, correcto, va muy bien. Entonces, si yo veo que aumento de 50 a 100 y obtengo el mismo valor de oxígeno, Ujú. ¿qué pudo haber pasado? Mm. ¿Qué le pasó a los tilacoides? Em, pues, no lo sé. Siento que em, no sabría cómo explicarlo, pero ¿La gráfica le ayuda en algo o no se entiende? la gráfica de aquí de la derecha. Ajá, correcto. mm, la verdad yo no lo entiendo. Em, sí, veo que algo aumentó, Ajá, correcto. algo sucedió, algo aumentó. Ajá, La intensidad de la luz aumentó en 100 de 50 a 100 y esto que veo que tienen los dos mismos valores. exacto. Eso es lo que intentamos explicar. ¿Por qué tienen los mismos Ujú, valores si aumentamos? Uno fue con 50% de luz y ujú, otro fue con 100%. Y en la ujú, gráfica obviamente sí, es correcto, se ve el aumento y luego ¿qué ves? sí. Luego veo, Que sigue aumentando infinitamente. sí, En este caso, aquí dejó de aumentar. dejó de aumentar. ¿Ve dónde señalo o no se ve? Sí, sí veo. No siguió Bueno, sí, sí, subiendo. entiendo. La gráfica es una curva. Exactamente. Ujú. Entonces la planta pudo absorber toda la luz. No. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con los tilacoides en su fase luminosa? Le dimos mucha luz a la planta. Ujú, ujú. Sí. Entonces podríamos decir que aumentar la luz, ¿qué va a hacer Mm, con la fotosíntesis a la larga? em, va a hacer que disminuya el proceso de la fotosíntesis. Si se le da mucha luz, Disminuir no exactamente, nuestros valores se mantuvieron iguales. se mantuvieron, 23. pero hay una curva. O sea, se mantuvo ahí, pero no siguió subiendo, no sé. Hubo un cambio, siento. Se detuvo en cierto punto, en Ujú, cierto sí, nivel. sí. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar y ahorita sacamos la conclusión. Ujú, ¿Qué obtuvo en los valores de dióxido de carbono? ujú. Dióxido de carbono, 5,4, 23,4 y 50,4. Aquí varió, mire, con respecto a los valores de la intensidad de luz, se mantuvo y acá me está diciendo que
Aumentó. Ujú. ¿Qué nos puede estar diciendo ese comportamiento de lo que está pasando en la reacción? Este es en CO2, ¿cierto? Sí. Correcto. Ujú. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ok. ¿Qué ven los valores aquí? ¿Qué comportamiento va? Comportamiento es cómo va Ok, cambiando. que el varió en el porcentaje. em, en cada porcentaje veo que hubo una El variación. dióxido de carbono lo estamos midiendo Es, esta vez en partes por millón, ¿ok? Y aumentamos ajá, aquí y acá en oxígeno. ha disminuido. Sí, hubo una disminución ¿Dónde está la disminución? en 5,4. Ese fue con el valor más bajo de dióxido de carbono. Ujú. Pero en adelante, cuando cambió, los valores eran mayores e igual acá. Ah, sí, cierto, cierto. Entonces Ha ido disminuyó, aumentando, sí. aumentó. Sí. Entonces, si yo pregunto, ¿cree que esa relación de dióxido de carbono que voy aumentando y el oxígeno también va aumentando, esa relación va a ser así infinitamente? Si yo le pongo un valor aquí de 600 partes por millón, ¿qué espera que pase acá? Que siga aumentando Que es sea mi aumentando. predicción, porque a medida de que del 50, 200, 500 ha ido aumentando. O sea, que es como decir que más materia prima puedo hacer más producción. Es lo que pienso, sí. ¿Y piensa que esa producción va a tener un límite o va a seguir aumentando indefinidamente? Pues tomando en cuenta de que es una planta, pienso que Ajá. tiene que tener algún límite, no es como un objeto o algo tiene vida, entonces tiene que tener algún límite. Correcto. Si pensamos en esta imagen que está aquí, que son unos ingredientes, hablemos como si fueras una receta. Tengo todos los ingredientes y sigo teniendo más de uno de ellos. ¿Voy a poder obtener siempre la misma producción? No, ¿Por qué? porque se le ha cambiado algo el ingrediente. ¿Qué podría cambiar en la receta si nada más tengo más de un ingrediente? Mm, Sigo teniendo harina, es el que tengo de vicio. ajá, Siempre voy a tener harina. pues cambiaría, no sé, la textura. Ok, vamos a pensar en Ajá. una planta de producción. Nuevamente Ujú. vamos a verlo así como en grande. Igual podemos hablar de ingredientes en una planta de producción. Yo necesito para X producto, en este caso es harina, huevo, Ujú. leche, bicarbonato, supongamos. Y resulta que en mi bodega yo tengo harina, solo harina. O sea, yo te puedo asegurar que en la producción yo te puedo seguir brindando harina. Es lo único que necesito. No, Entonces, ¿qué pasa si sigo aumentando solo un ingrediente, una materia prima? pues va a seguir haciendo falta los otros tipos de materia. Exacto, exacto. Me va a limitar el proceso en algún momento otra materia prima que no es precisamente la que estoy aumentando. Ujú. Exactamente. Ok, así podemos llegar a nuestra conclusión para compartirla ya así como bien definida. En cuanto a la temperatura, muy bien encaminada. Habíamos dicho entonces que si me había hablado de una condición favorable y de extremos desfavorables. Entonces, si lo ponemos en esta oración así sencilla, ¿cómo podría aplicarla a la temperatura? Descubrimos que la fotosíntesis aumenta o disminuye cuando la temperatura aumenta o disminuye. Esto se debe a cómo podría interpretarlo en cuanto a los valores que obtuvo de temperatura.
Ok, descubrimos que la fotosíntesis aumenta cuando em, ¿puedo mirarlo, los valores? ¿Retrocedo? Yo los tengo en captura. Ok, claro, sí, para recordar el Sí, comportamiento. sí. Ajá. La temperatura. Ajá. Vale, descubrimos que la fotosíntesis mm, aumenta. Ok, aquí aumentó, se mantuvo, luego aumentó y luego disminuyó. Cuando aumentaba la temperatura. Ajá, no se mantuvo. O sea, cuando em, primero fue 0,3, luego aumentó a 23,4 y luego disminuyó a 0,1. Entonces, no, siento que no se mantuvo. Ok. Tuvo un rango en el que aumentó y luego a Sí, medida que sí. íbamos aumentando, la Ajá, fotosíntesis disminuyó. sí, disminuyó, correcto. Ok, lo mismo pero con los valores de la intensidad de luz, según lo que Ujú. analizamos. ¿Cómo podría concluir la explicación o la causa del comportamiento de esos valores? Sí, pues descubrimos que la fotosíntesis aumenta a medida Correcto. que aumentan los valores De la intensidad de luz, ok. de la intensidad de luz. ¿Y del dióxido de carbono? Mm, descubrimos que aumenta a medida que se aumenta el dióxido de carbono. Ok. Entonces, en cuanto a la intensidad de luz, había un punto específico allí al hablar del aumento, ¿no? Que no iba a aumentar Sí, ujú. infinitamente. Ajá, correcto. Y del dióxido de carbono, ¿qué suponemos que va a pasar si seguimos aumentando el dióxido de carbono? Pues vamos a necesitar otros tipos de materia, Otras materias ajá, primas. otras materias primas, sí. Ok. Esto nos permite perfectamente pasar a nuestras notas clave, que son como un resumen que le quiero dejar para conectar las observaciones con el conocimiento científico, ¿no? Con la teoría de este tema. Lo que vimos durante la simulación es que la fotosíntesis no ocurre igual a cualquier condición, que si variamos ya sea la temperatura, la luz, el dióxido de carbono, la planta va a responder. ¿Por qué va a responder? Porque detrás de ella hay todo un sistema muy delicado de enzimas, de energía, de materia que todos trabajan en conjunto. Entonces, para la temperatura, descubrimos que ella influye en el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque afecta la actividad de las enzimas que participan en las reacciones de ese proceso. Aquí pongo una gráfica para que se pueda explicar mejor. Cuando la temperatura es muy fría o muy caliente, las enzimas no trabajan bien o se desactivan y por ende disminuye la producción de oxígeno. Aquí puedes ver que, mira, en una temperatura, que es este eje de aquí, muy fría, la reacción es bastante lenta. Esta es la intensidad fotosintética. Ella tiene un punto aquí máximo que podríamos hablar que es la condición favorable de 25 grados que nosotros probamos. Y luego cuando se subió a 45, empezó a desnaturalizarse la enzima. La palabra desnaturalizar se refiere a que la enzima, al ser un tipo específico de proteína, pierde su forma. La temperatura muy alta hace que pierda su forma, por ende pierde sus propiedades y ya no puede funcionar bien. Entonces la tasa o la intensidad fotosintética disminuye. ¿Ok? Entonces a temperaturas muy extremas, la tasa de la fotosíntesis va a disminuir porque las enzimas se desactivan. Continuando con la luz, sabemos que es parte esencial
del proceso de fotosíntesis porque provee la energía para iniciar las reacciones que van a transformar esta energía solar en energía química. Pero la planta tiene un límite. Los tilacoides tienen una capacidad máxima para absorber luz. Cuando ellos están trabajando a su máxima capacidad, aunque aumentemos la intensidad de luz, la tasa de fotosíntesis ya no va a aumentar más, porque ya los tilacoides están trabajando con todo lo que pueden absorber. Ese es el comportamiento que veíamos que se establecía en 23.4 y aunque aumentamos el porcentaje de luz, ese valor no subió más. O sea que no es infinito que la tasa de fotosíntesis puede seguir aumentando a medida que le pongamos más luz a la planta. En cuanto al dióxido de carbono, pues es una materia prima, por así decirlo, esencial como un reactivo necesario para que se lleve a cabo la reacción de la fotosíntesis y cuando lo aumentamos, asimismo va a aumentar la fotosíntesis. Pero va a llegar un momento en el que el proceso no va a seguir acelerando porque otra parte del sistema se va a volver un límite, un factor limitante es el concepto que se introduce aquí, que puede ser la luz o puede ser las enzimas. Entonces, con todo esto, hacemos ver que la fotosíntesis es un proceso natural, pero no es automático, sino que influye mucho las condiciones del ambiente sobre él. Esto nos lleva a pensar en lo importante que es que nosotros comprendamos que debemos cuidar el ambiente, porque con nuestras acciones podemos cambiar las condiciones ambientales y esto significaría cambiar la forma en que funciona la vida en la Tierra. El mensaje principal que quiero que se lleve de esta clase, ¿ok? Ujú. Entonces, para finalizar, hay una actividad de reflexión que es para responder para la próxima clase. Se trata de dos preguntas, como de aplicación, argumentación. Tenemos, ¿cómo puede una acción humana, como deforestar, contaminar o urbanizar, alterar el ciclo de la fotosíntesis? ¿Ok? Ya sabemos los elementos, cómo interaccionan, qué se produce, cómo la pueden afectar los cambios ambientales. Y luego tenemos, si tuvieras que explicarle a otra persona por qué la fotosíntesis es vital, ¿qué le dirías? ¿Ok? Hablando de toda esta importancia ecológica que hemos mencionado acá. Esto va a estar en un Google Forms al cual puede acceder a través de este código. Las instrucciones son muy claras. Básicamente es que cada respuesta sea contestada en un máximo de 5 líneas. ¿Sí? Para evaluar esta actividad hay una rúbrica con estos 4 puntos y un valor total de 40 puntos. En la rúbrica se va a hablar comprensión del contenido. Debe demostrar que entiende con claridad en qué consiste la fotosíntesis, su función y su importancia para la vida. Aplicación y argumentación porque estamos aplicando a una situación real cuando hablamos de deforestar, urbanizar, contaminar. Entonces se va a evaluar cómo aplica el conocimiento, en este caso el impacto de una acción humana y cómo lo justifica con argumentos relevantes, tomando en cuenta pues todo lo observado, que es una evidencia, su razonamiento y su propia reflexión. Como la respuesta es escrita, pues incluimos un criterio de claridad, coherencia y expresión escrita. La redacción debe ser clara, organizada, con un vocabulario científico adecuado y sin errores graves, de modo que la idea se comunique bien, que sea entendible. Y por último, reflexión personal. Debe demostrar su reflexión personal crítica con una postura clara y conexión con la realidad. ¿Hasta el momento tiene alguna pregunta? No. De esta manera, entonces, quería finalizar la clase con un mensaje que nos dice que estudiar la fotosíntesis es descubrir cómo la naturaleza transforma luz en vida y cómo nuestras acciones pueden proteger o romper ese milagro. Y agradezco mucho su atención. Esta es la bibliografía que utilicé para la preparación de la clase. Listo. Gracias. Voy a dejar de grabar.